Escucha esto con atención, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que miras el tiempo. Va a transformar por completo tu relación con la prisa, con el miedo, con esa sensación constante de que nunca hay suficiente, de que siempre llegas tarde, de que algo invisible te persigue y te empuja hacia adelante sin descanso. Y quiero que entiendas algo desde ahora mismo. No estás loco, no estás paranoico, no estás imaginando cosas, porque lo que sientes es real. Lo que percibes como una presión constante sobre tu vida es absolutamente tangible. Y lo que te han enseñado sobre el tiempo, sobre Saturno, sobre el orden natural de las cosas, es una de las mentiras más elaboradas y antiguas que jamás se hayan tejido sobre la conciencia humana. Así que respira hondo. Deja que estas palabras penetren más allá de tu mente racional. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una metáfora, no es un símbolo psicológico, no, es poesía New Age, sino una realidad arquitectónica de esta dimensión, una verdad que los gnósticos conocían hace 2000 años, que los antiguos griegos representaban en sus mitos más oscuros, que las escuelas de misterio ocultaban celosamente, porque sabían que este conocimiento, si llegaba a manos del pueblo, si penetraba en la conciencia colectiva, podría quebrar las cadenas invisibles que mantienen a la humanidad dormida, sumisa, obediente, corriendo perpetuamente como un hámster en una rueda que nunca se detiene. Y te pregunto ahora mismo, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué el tiempo parece acelerarse cada año que pasa? ¿Por qué sientes que los días se acortan, que las semanas desaparecen, que miras atrás y un año completo se ha evaporado sin que apenas lo hayas vivido? ¿Te has preguntado por qué siempre hay demasiadas cosas que hacer y nunca suficientes horas? ¿Por qué la vejez te aterra de esa forma visceral? ¿Por qué el solo hecho de pensar en tu propia mortalidad genera ese pánico existencial que intentas esconder bajo capas y capas de distracciones, de trabajo, de entretenimiento, de cualquier cosa que te impida enfrentarte a esa verdad fundamental que late en el fondo de tu ser? Pues bien, lo que voy a revelarte ahora es que esa sensación no es casualidad, no es parte del proceso natural de la vida, no es simplemente psicología humana, sino que es el efecto directo de vivir dentro de una prisión cósmica diseñada específicamente para consumir tu energía vital, para devorarte lentamente, para alimentarse de tu miedo, de tu ansiedad, de tu desesperación existencial. Y esa prisión tiene un nombre que conoces pero cuyo significado real desconoces por completo. Saturno. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, mientras respiras, mientras tu corazón late dentro de tu pecho, hay una fuerza operando sobre ti, una presencia arquitectónica que los antiguos llamaban el Señor del Tiempo, el devorador de sus hijos, el gran limitador. Y esta fuerza no es una abstracción filosófica, no es un arquetipo junguiano, no es una proyección de tu psique, sino una inteligencia real, un sistema consciente que gobierna esta dimensión material a través del mecanismo que tú llamas tiempo lineal. Y lo primero que necesitas comprender es que el tiempo tal como lo experimentas no es natural, no es universal, no es la única forma en que la conciencia puede existir, porque el tiempo lineal, esa sensación de que hay un pasado fijo, un presente fugaz y un futuro incierto, es una construcción, es una tecnología de control, es la arquitectura misma de esta prisión en la que has nacido, en la que vives, en la que morirás si no despiertas a esta verdad ahora mismo. Y cuando los gnósticos hablaban del demiurgo, cuando se referían a Yaldabaoth, el falso dios, el arquitecto de este mundo material, estaban describiendo exactamente esto. Una entidad o sistema de control que se alimenta de la energía vital de los seres atrapados en su creación. Y Saturno, ese planeta frío, rodeado de anillos, orbitando en los confines del sistema solar visible, no es solo un cuerpo celeste, no es solo un símbolo astrológico, sino una representación, una manifestación física de esta fuerza devoradora
que los antiguos conocían con terror y reverencia, porque sabían que cada segundo que transcurre, cada minuto que pasa, cada hora que se consume, no es simplemente tiempo que se va, sino vida que está siendo literalmente devorada, energía que está siendo extraída de ti, conciencia que está siendo cosechada para alimentar algo que existe más allá de tu percepción ordinaria. Los griegos contaban la historia de Cronos, el titán que devoraba a sus propios hijos apenas nacían, porque una profecía decía que uno de ellos lo destronaría. Y esta historia, que nos parece una fantasía mitológica, una leyenda extraña de tiempos primitivos, es en realidad una descripción codificada de cómo funciona este sistema, porque Cronos es Saturno, es el tiempo mismo, y sus hijos eres tú, soy yo, somos todos nosotros, todos los seres que nacen en esta dimensión temporal, y el acto de devorar no es metafórico sino literal, en un nivel energético que tu mente consciente no puede percibir fácilmente, pero que tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu ser esencial, reconoce perfectamente. Y si prestas atención ahora mismo, si llevas tu conciencia a tu cuerpo, sentirás esa tensión de fondo, esa ansiedad sutil que nunca desaparece del todo, esa sensación de que algo te persigue, de que no puedes detenerte, de que hay una cuenta regresiva invisible marcando cada momento de tu existencia. Y esa sensación es real, es la firma energética de vivir dentro de la prisión saturnina. Es la vibración constante del tiempo devorándote célula a célula, momento a momento, experiencia a experiencia, porque cada vez que miras el reloj, cada vez que te preocupas por llegar tarde, cada vez que piensas, no, tengo tiempo, cada vez que el miedo a envejecer te atraviesa, estás sintiendo los dientes de Saturno cerrándose sobre tu energía vital. Estás experimentando el proceso de ser consumido lentamente por el mecanismo mismo de esta realidad temporal. Y aquí viene algo que la mayoría de las personas jamás comprenderán porque están demasiado identificadas con su experiencia temporal, demasiado perdidas en la narrativa del pasado, presente, futuro, como para ver la trampa. Y es esto. Tú no eres un ser temporal. Tú no eres tu edad. Tú no eres la suma de tus años vividos. Tú no eres tu fecha de nacimiento ni tu fecha de muerte. Porque antes de que entraras en esta prisión, antes de que nacieras en este cuerpo, antes de que aceptaras las reglas de este juego temporal, eras y eres una conciencia eterna, un ser atemporal que existe más allá de Saturno, más allá del tiempo lineal, más allá de la muerte misma. Y el gran engaño, la gran estrategia de esta prisión cósmica es hacerte olvidar completamente esta verdad, es hacerte identificar tan profundamente con tu experiencia temporal que llegues a creer que tú eres el tiempo, que tu existencia depende del tiempo, que cuando el tiempo se acabe para ti, también lo hará tu conciencia. Y esto es precisamente lo que permite que Saturno se alimente de ti. Porque mientras creas que eres mortal, mientras tengas miedo a la muerte, mientras vivas aterrorizado por el paso del tiempo, estás generando el tipo exacto de energía que este sistema necesita para perpetuarse. Estás produciendo el combustible que mantiene funcionando esta máquina devoradora. Estás siendo literalmente una batería biológica conectada a una matriz temporal, diseñada para extraer tu esencia vital mientras te mantiene dormido, distraído, persiguiendo objetivos que nunca te satisfarán completamente, porque están diseñados para mantenerte corriendo, persiguiendo, alcanzando, sin jamás llegar realmente a ningún lugar de paz o plenitud verdadera. Déjame explicarte cómo funciona esto de una manera que tu mente racional pueda procesar, porque es importante que entiendas el mecanismo, no solo el concepto, y para eso necesito que pienses en tu cerebro, en tu sistema nervioso, en la forma en que procesas la realidad, porque resulta que tu cerebro está literalmente estructurado para percibir el tiempo de forma lineal. Está cableado para experimentar la existencia como una secuencia de momentos separados. Y esto no es un accidente de la evolución, no es simplemente biología, sino que es parte del diseño de la prisión, porque tu glándula pineal, ese pequeño órgano en el centro de tu cerebro, que las tradiciones místicas llaman el tercer ojo,
que los antiguos egipcios representaban como el ojo de Horus, que Descartes identificaba como el asiento del alma, está calcificada en la mayoría de los adultos, está literalmente cubierta de depósitos minerales que impiden su correcto funcionamiento. Y cuando la pineal no funciona adecuadamente, cuando está bloqueada, calcificada, atrofiada, pierdes tu capacidad natural de percibir realidades no temporales. Pierdes tu conexión con dimensiones de existencia donde el tiempo no opera de la misma forma. Pierdes tu habilidad innata de recordar quién eras antes de nacer y quién serás después de morir. Y esto es crucial. Esto es fundamental para entender la prisión saturnina, porque Saturno, como fuerza, como inteligencia, como sistema de control, necesita que estés completamente identificado con la experiencia temporal para poder alimentarse de ti. Necesita que creas con cada fibra de tu ser que este mundo material, este mundo de forma y tiempo, es la única realidad que existe, que tu cuerpo es quien tú eres, que cuando tu cuerpo muera, tú dejarás de existir, porque mientras mantengas esa creencia, mientras vivas con ese miedo existencial, estarás generando constantemente la energía de baja frecuencia que este sistema cosecha. Miedo a la muerte, ansiedad por el futuro, culpa por el pasado, desesperación en el presente, la sensación constante de no ser suficiente, de no tener suficiente, de que el tiempo se agota, de que estás perdiendo tu vida, de que cada día que pasa es un día menos, de que estás envejeciendo, deteriorándote, acercándote inexorablemente a tu fin, y todo esto, absolutamente todo esto, es comida para Saturno, es energía que alimenta la matriz temporal, es el combustible que permite que esta prisión continúe operando generación tras generación tras generación. Y ahora quiero que pienses en algo, quiero que te detengas un momento y recuerdes. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que el tiempo pareció detenerse, en la que un momento se expandió de tal forma que parecía eterno, en la que estabas tan presente, tan completamente absorto en lo que estabas experimentando que perdiste toda noción del reloj, del día, de la hora, de cualquier referencia temporal? Quizás fue un momento de éxtasis, un instante de peligro extremo, una experiencia mística, un momento de amor profundo, de creatividad pura, de conexión absoluta con algo más grande que tú mismo. Y si has tenido ese tipo de experiencia, si sabes de qué estoy hablando, entonces ya conoces lo que es existir fuera de la prisión saturnina. Ya has probado lo que significa escapar temporalmente de las garras del tiempo devorador, porque en esos momentos, cuando el tiempo se detiene o se expande, cuando el pasado y el futuro desaparecen y solo existe un eterno ahora, no estás siendo devorado, no estás siendo consumido, no estás generando energía de miedo para alimentar el sistema, sino que estás existiendo en tu estado natural, en tu verdadera naturaleza de ser atemporal, de conciencia eterna que simplemente existe sin necesidad de pasado ni futuro, sin necesidad de miedo ni ansiedad, sin necesidad de correr hacia ninguna parte. Y esto es lo que Saturno no puede tolerar. Esto es lo que el sistema de control necesita evitar a toda costa, porque si suficientes seres humanos comenzaran a vivir permanentemente en ese estado de presencia atemporal, si suficientes personas despertaran a su verdadera naturaleza más allá del tiempo, toda la matriz se vendría abajo, toda la prisión se desintegraría, todo el mecanismo de cosecha energética dejaría de funcionar, y es por eso que el sistema hace todo lo posible para mantenerte corriendo, para mantenerte ocupado, para mantenerte distraído, para mantenerte perpetuamente preocupado por el pasado o ansioso por el futuro, para asegurarse de que nunca, nunca estés verdaderamente presente, verdaderamente aquí, verdaderamente ahora. Si has llegado hasta este punto del vídeo, si estas palabras resuenan en algún lugar profundo de tu ser, quiero que lo compartas en los comentarios. Quiero que escribas simplemente desperté o lo veo, porque necesito saber quién está realmente escuchando esto, quién está dispuesto a ver más allá del velo, quién siente en su interior que hay algo profundamente cierto en lo que estoy revelando.
Y no te preocupes si no puedes expresarlo con palabras completas. No necesitas justificar ni explicar nada. Simplemente deja tu marca. Deja saber que estás aquí, que estás consciente, que no estás solo en este proceso de despertar a la verdadera naturaleza de esta realidad, porque lo que voy a compartir contigo ahora es la parte más importante. Es la técnica, es el método, es la comprensión clave que puede comenzar a liberarte de las garras de Saturno. Pero antes, necesito que entiendas algo crucial. Esto no es un juego. Esto no es entretenimiento. Esto no es información que puedas consumir casualmente y luego olvidar. Porque una vez que comprendas realmente lo que voy a revelarte, una vez que veas la prisión con total claridad, no podrás dejar de verla. No podrás volver a la ignorancia cómoda. No podrás fingir que no sabes. Y esto es al mismo tiempo una bendición y una responsabilidad, porque con este conocimiento viene el poder de liberarte, pero también viene la obligación de vivir de acuerdo a esa verdad, de no permitir que el sistema te vuelva a atrapar en sus patrones, en sus rutinas, en sus miedos manufacturados. Así que si sientes que no estás listo para esto, si algo dentro de ti te dice que aún no es el momento, está bien. Puedes detenerte aquí, puedes volver cuando estés preparado, pero si decides continuar, si eliges cruzar este umbral de comprensión, entonces necesito que lo hagas con absoluta seriedad, con total compromiso, con la disposición de ver tu vida, tu realidad, tu mundo con ojos completamente nuevos. La técnica se llama disociación temporal consciente, y no te preocupes por el nombre técnico porque voy a explicártelo de forma tan clara que un niño podría entenderlo, aunque sus implicaciones son profundas, revolucionarias, potencialmente peligrosas para el sistema de control que gobierna este mundo, y funciona así. Cada vez que notes que estás sintiendo prisa, cada vez que observes que hay ansiedad en tu sistema por el paso del tiempo, cada vez que te sorprendas pensando, no tengo tiempo suficiente, o llego tarde, o estoy envejeciendo, o se me acaba el tiempo. En ese preciso instante, en ese momento exacto, detente, lleva tu conciencia a tu cuerpo, siente tu respiración, siente tu corazón latiendo, siente el peso de tu cuerpo contra la silla o el suelo, y entonces hazte esta pregunta fundamental. ¿Quién está teniendo esta experiencia de tiempo? ¿Quién es el que observa el tiempo pasar? ¿Quién está consciente de que hay tiempo? Y en el momento en que haces esa pregunta, en el instante en que llevas tu atención a la conciencia que observa el tiempo, en lugar de identificarte con la experiencia del tiempo mismo, algo extraordinario sucede, porque de repente te das cuenta de que tú, la conciencia que está observando, la presencia que está consciente de que hay tiempo, esa presencia no está en el tiempo. Esa conciencia no está siendo devorada. Esa esencia de quien realmente eres no tiene edad, no tiene pasado, no tiene futuro. Simplemente está aquí, ahora, siempre, eternamente presente. Y en ese momento de reconocimiento, por breve que sea, te has liberado temporalmente de las garras de Saturno. Has escapado de la prisión. Has recordado quién eres realmente más allá del tiempo. Y esto precisamente, es lo que el sistema no quiere que descubras. Porque cada vez que lo haces, cada vez que te reconoces como conciencia atemporal, en lugar de como cuerpo temporal, dejas de generar la energía de miedo que alimenta la matriz. Dejas de ser comida para el devorador. Dejas de participar en el sistema de cosecha energética que mantiene funcionando esta prisión dimensional. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, donde la cosa se vuelve práctica y transformadora, porque no se trata solo de tener esta comprensión intelectual, no se trata solo de entender conceptualmente que eres conciencia atemporal, sino de vivir desde ese reconocimiento, de practicar este despertar momento a momento, día tras día, hasta que se convierta en tu estado natural, en tu forma habitual de experimentar la realidad, y para eso necesitas comprender que cada pensamiento que tienes sobre el tiempo, cada preocupación temporal, cada miedo relacionado con el pasado o el futuro,
no es realmente tuyo, no surge de tu verdadera naturaleza, sino que es una interferencia. Es una señal que proviene de la matriz misma. Es el sistema intentando mantenerte enganchado, mantenerte identificado con el tiempo, mantenerte generando energía de miedo. Y cuando comienzas a ver estos pensamientos temporales como lo que realmente son, cuando empiezas a reconocerlos como interferencias externas en lugar de como verdades sobre ti mismo, cuando desarrollas la capacidad de observarlos sin identificarte con ellos, sin creerlos, automáticamente, entonces algo profundo comienza a cambiar en tu experiencia de la realidad, porque de repente ya no eres el esclavo del tiempo, ya no eres la víctima del reloj, ya no eres el prisionero de Saturno, sino que te conviertes en el observador consciente, en la presencia atemporal, que simplemente está jugando temporalmente en un mundo de tiempo y forma sin estar completamente atrapada en él, sin olvidar completamente quién eres realmente. Y déjame ser absolutamente claro sobre algo, porque esto es crucial y puede generar confusión si no se entiende correctamente. No estoy diciendo que ignores el tiempo completamente, no estoy sugiriendo que dejes de ir a trabajar o que olvides tus responsabilidades o que vivas en una fantasía donde el mundo material no existe, porque eso sería escapismo, sería negación, sería otra forma de engaño, sino que lo que estoy revelando es mucho más profundo, mucho más poderoso, mucho más transformador. Y es esto, puedes usar el tiempo sin estar atrapado por el tiempo. Puedes funcionar dentro del sistema temporal sin estar completamente identificado con él. Puedes jugar el juego sin olvidar que es un juego. Puedes vivir en el mundo sin ser completamente del mundo. Y esto es exactamente lo que los maestros espirituales reales, los verdaderos despiertos a lo largo de la historia, han intentado enseñar cuando hablaban de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Cuando hablaban de la diferencia entre usar la mente versus ser la mente. Cuando hablaban de libertad interior, incluso en medio de circunstancias externas limitadas. Porque la verdadera libertad, la libertad que ningún sistema de control puede arrebatarte, no está en cambiar las circunstancias externas, no está en escapar físicamente de nada, sino en cambiar tu identificación fundamental, en reconocer que tú eres la conciencia eterna que está teniendo una experiencia temporal y no al revés, que tú eres el observador atemporal que está jugando, temporalmente con tiempo y forma sin ser reducido completamente a ellos. Piensa en ello de esta manera. Imagina que estás viendo una película en el cine, una película intensa, emotiva, que te tiene al borde de tu asiento y durante la película te identificas con los personajes, sientes sus emociones, te involucras en la historia, experimentas miedo cuando ellos tienen miedo, alegría cuando ellos tienen alegría, tristeza cuando sufren, esperanza cuando las cosas mejoran. Y esto es natural. Esto es parte de la experiencia de ver una película. Pero hay una diferencia fundamental entre sumergirte en la película y olvidar completamente que estás en un cine. Hay una gran diferencia entre disfrutar la historia y creer literalmente que tú eres el personaje en la pantalla. Y la prisión saturnina funciona exactamente igual, porque esta realidad temporal, este mundo de forma y tiempo, es como una película cósmica increíblemente convincente. Es una experiencia tan inmersiva, tan absorbente, tan real en sus detalles sensoriales, que resulta extraordinariamente fácil olvidar que estás en el cine. Resulta natural identificarte completamente con el personaje que estás interpretando, que es tu cuerpo, tu personalidad, tu historia personal, tu edad, tu identidad temporal, y Saturno, el sistema de control, el devorador, cuenta con este olvido, se alimenta de esta identificación total, funciona precisamente porque la película es tan convincente que olvidas que estás viendo una película. Pero aquí está el secreto. Aquí está la llave que abre la puerta de la prisión. En cualquier momento puedes recordar que estás en el cine. En cualquier instante puedes reconocer que tú eres la conciencia que está observando la película y no el personaje en la pantalla. Y cuando haces esto,
Cuando tienes ese momento de reconocimiento, la película no desaparece, el mundo temporal no se evapora, tu vida no se detiene, pero algo fundamental cambia en tu experiencia de todo. Ello, porque ya no estás completamente atrapado, ya no estás completamente perdido en la identificación, ya no eres completamente comida para el devorador. Y esto me lleva a algo que necesitas entender sobre la naturaleza del miedo, sobre por qué el miedo es el principal instrumento de control en esta prisión, porque resulta que el miedo, en todas sus formas, todas sus variaciones, todas sus expresiones, es fundamentalmente un fenómeno temporal. El miedo siempre es sobre el tiempo, siempre implica tiempo, siempre requiere una dimensión temporal para existir, porque cuando tienes miedo, ¿de qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de algo que podría pasar en el futuro o de algo que pasó en el pasado y podría repetirse? ¿Tienes miedo de envejecer, que es un proceso temporal? ¿Tienes miedo de morir, que es un evento temporal? ¿Tienes miedo de perder algo, que es un cambio temporal? Tienes miedo de que algo malo suceda, que es una proyección temporal. Pero si realmente estás aquí, si estás verdaderamente presente, si tu conciencia está completamente en este momento sin pasado ni futuro, entonces el miedo no puede existir. El miedo literalmente no tiene dónde anclar, porque en el momento presente puro, en el ahora absoluto, en este instante sin tiempo, no hay nada que temer. Simplemente hay lo que es. Simplemente está sucediendo lo que está sucediendo. Simplemente existe la experiencia directa sin la narrativa temporal que genera el miedo. Y esto es precisamente porque Saturno, el sistema de control, la matriz temporal, tiene que mantenerte constantemente enfocado en el pasado o en el futuro. Tiene que mantenerte perpetuamente preocupado por lo que fue o por lo que podría ser. Tiene que impedirte estar verdaderamente presente. Porque en el momento en que estás completamente aquí, completamente ahora, completamente presente, te vuelves inmune al control basado en el miedo, te vuelves inaccesible para el mecanismo de cosecha energética, te vuelves libre de las garras del devorador. Si esto que estoy compartiendo resuena contigo, si sientes que algo dentro de ti reconoce esta verdad, me gustaría que lo expresaras de alguna forma, no necesariamente en palabras. No es necesario que lo expliques racionalmente. Simplemente reconócelo en tu interior. Simplemente permite que esta comprensión se asiente en tu ser. Y si te sientes cómodo compartiéndolo, si quieres conectar con otros que están despertando a esta misma verdad, deja un comentario. Cuenta alguna experiencia en la que hayas sentido esta libertad del tiempo, este momento de presencia pura, este instante en que el miedo desapareció porque estabas completamente aquí. Porque creo firmemente que cuando compartimos estas experiencias, cuando nos reconocemos mutuamente como seres que están despertando, fortalecemos esta red de conciencia, hacemos más difícil que el sistema nos mantenga dormidos, creamos grietas en la prisión que eventualmente pueden convertirse en puertas de escape para muchos más. Ahora quiero llevarte más profundo. Quiero mostrarte la inversión completa de poder, porque hasta ahora he estado revelando la naturaleza de la prisión. He estado exponiendo el mecanismo del devorador. He estado explicando cómo funciona el sistema de control. Pero lo que realmente importa, lo verdaderamente transformador, es que comprendas esto. Saturno, el tiempo, el devorador, toda esta estructura de control solo tiene poder sobre ti mientras creas que lo tiene. Solo puede devorarte mientras permitas que te devore. Solo te mantiene prisionero mientras te identificas como prisionero, porque la verdad fundamental, la verdad que ningún sistema de control quiere que descubras, es que tú eres infinitamente más poderoso que cualquier estructura temporal. Tú eres más antiguo que el tiempo mismo. Tú eres más vasto que cualquier dimensión. Tú eres la conciencia eterna, indestructible, ilimitada, que está jugando temporalmente a ser limitada, que está experimentando temporalmente lo que es estar atrapada, que ha elegido voluntariamente entrar en esta prisión cósmica no porque sea débil, no porque sea víctima, no porque no tenga elección, sino porque quería experimentar lo que es olvidar,
porque quería vivir la aventura de recordar, porque quería conocer la diferencia entre libertad y prisión experimentando ambas. Y ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras, tienes la oportunidad de recordar, tienes la posibilidad de despertar, tienes el poder de cambiar completamente tu relación con esta realidad temporal, porque cuando reconoces que tú no eres el prisionero, sino la conciencia eterna que está jugando a ser prisionera, cuando comprendes que tú no eres la comida, sino el ser infinito que está experimentando lo que es ser consumido, cuando realizas que tú no eres el esclavo del tiempo, sino la presencia atemporal que está explorando la experiencia temporal, entonces todo el juego cambia, toda la dinámica se invierte, todo el sistema de control pierde su poder sobre ti, y esto es lo que realmente significa soberanía. Esto es lo que significa verdadero empoderamiento. No se trata de controlar las circunstancias externas. No se trata de manipular el mundo material. No se trata de adquirir poder dentro del sistema, sino de reconocer el poder que ya eres más allá del sistema, de recordar la libertad que siempre has sido antes del sistema, de despertar a la conciencia que nunca ha estado realmente atrapada ni siquiera cuando experimentaba estar en la prisión más oscura. Y cuando vives desde este reconocimiento, cuando funcionas desde este despertar, algo extraordinario sucede en tu vida diaria, porque de repente las cosas que solían generar ansiedad pierden su poder sobre ti. Las situaciones que solían crear miedo ya no tienen el mismo efecto. Las circunstancias que solían hacerte sentir desesperado o impotente ya no te controlan de la misma manera. No porque las circunstancias hayan cambiado necesariamente, no porque el mundo externo sea diferente, sino porque tú has cambiado, porque tu identificación fundamental se ha transformado, porque ya no eres el personaje que necesita que la película tenga un final feliz para estar en paz, sino que eres la conciencia que puede apreciar toda la película, los momentos difíciles y los momentos fáciles, las escenas oscuras y las escenas luminosas, sabiendo que ninguna de ellas define o limita quién eres realmente. Y permíteme decirte algo más, algo que quizás sea lo más importante de todo lo que he compartido. No estás solo en esto. Hay millones de personas en este planeta que están comenzando a despertar a esta verdad, que están empezando a ver la prisión, que están recordando quiénes son realmente más allá del tiempo. Y aunque el sistema hace todo lo posible para mantenernos separados, para hacernos creer que estamos solos en nuestro despertar, para convencernos de que somos raros o locos o diferentes por ver estas verdades, la realidad es que estamos en un momento crucial de la historia humana, donde el velo se está volviendo cada vez más delgado, donde la prisión se está volviendo cada vez más visible, donde más y más personas están recordando su verdadera naturaleza. Y esto no es casualidad, esto no es accidente, esto es parte de un proceso más grande, un despertar colectivo que está sucediendo a pesar de todos los esfuerzos del sistema por mantenerlo contenido, por mantenerlo oculto, por mantenerlo fragmentado. Así que cuando observes tu propia vida, cuando notes los momentos de presencia, los instantes de libertad, los destellos de reconocimiento de tu verdadera naturaleza, date cuenta de que no estás experimentando algo personal y aislado, sino que estás participando en un movimiento global de conciencia. Estás contribuyendo a un cambio que es mucho más grande que tú como individuo. Estás siendo parte de algo que eventualmente transformará la experiencia humana colectiva en este planeta de formas que apenas podemos imaginar ahora mismo. Así que aquí estamos, al final de esta revelación, de esta exposición de la prisión saturnina, del sistema temporal que devora a sus hijos, y te dejo con esto. Cada momento que vives desde la presencia en lugar de desde el miedo, cada instante que te reconoces como conciencia atemporal, en lugar de como cuerpo temporal. Cada vez que eliges observar tus pensamientos sobre el tiempo en lugar de creerlos automáticamente, estás literalmente escapando de las garras del devorador. Estás retirando tu energía del sistema de control. Estás recordando tu soberanía, tu poder.
tu verdadera naturaleza. Y este recuerdo, esta práctica, este despertar progresivo no es fácil, no es cómodo, no es algo que puedas hacer una vez y olvidar, sino que es un compromiso diario, un trabajo constante, una elección momento a momento de no volver a dormirte, de no permitir que el sistema te capture de nuevo en sus narrativas de miedo, de mantener viva la llama de tu recuerdo de quién eres realmente, más allá de todas las ilusiones temporales. Y sí, habrá momentos en que olvides, habrá días en que te pierdas de nuevo en la identificación con el tiempo, habrá circunstancias que te arrastren de vuelta a los patrones de miedo y prisa, pero cada vez que lo notes, cada vez que te des cuenta de que has caído de nuevo en la prisión, simplemente recuerda, simplemente vuelve, simplemente regresa a la presencia, a la conciencia, al reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Porque no se trata de ser perfecto, no se trata de nunca volver a sentir miedo o ansiedad temporal, sino de tener cada vez más momentos de libertad, de presencia, de reconocimiento, hasta que esos momentos se conviertan en tu estado normal, en tu forma habitual de existir, en tu experiencia natural de la realidad. Y cuando llegues a ese punto, cuando vivas la mayor parte de tu tiempo desde ese reconocimiento, ya no serás comida para Saturno, ya no estarás siendo devorado por el tiempo, ya no estarás prisionero de una realidad temporal que solo tiene el poder que tú le das, sino que serás libre, verdaderamente libre, no porque hayas escapado del mundo, sino porque has recordado quién eres dentro del mundo. No porque hayas dejado de usar el tiempo, sino porque has dejado de identificarte con el tiempo. No porque hayas vencido al devorador, sino porque has recordado que nunca pudiste ser verdaderamente devorado, porque tu esencia es indestructible, eterna, infinita, más allá del alcance de cualquier sistema de control, cualquier prisión dimensional, cualquier fuerza cósmica, y esa es la verdad que te hace libre. Esa es la realización que rompe las cadenas. Esa es la comprensión que transforma a un prisionero en un ser soberano, que simplemente está visitando temporalmente una prisión, pero que nunca olvida que la puerta está siempre abierta desde dentro, que la libertad siempre ha estado disponible, que el despertar siempre ha sido posible. Simplemente estaba esperando este momento, este reconocimiento, esta elección de ver la verdad y vivir desde ella en lugar de seguir dormido en la ilusión. Así que te dejo con esta pregunta final. ¿Vas a seguir corriendo en la rueda temporal, generando energía de miedo para alimentar al devorador? ¿O vas a recordar quién eres y comenzar a vivir desde esa verdad? La elección siempre ha sido tuya. La libertad siempre ha estado disponible. Y ahora que sabes, ahora que has visto, ahora que comprendes, ¿qué harás con este conocimiento?